Ya sabemos escribir bytes en un fichero de forma individual. Ahora vamos a avanzar para ver cómo colocar bloques de bytes, un array de bytes con una única orden. La estructura va a ser muy parecida a la que habíamos usado para leer bloques de bytes. Diremos que queremos crear el fichero en vez de abrir para lectura. Tendremos un array del que tomaremos esos datos y el formato del orden write será: primero indico el array, luego indico la posición de partida del array, típicamente la 0, y luego la cantidad de datos que quiero volcar, que nuevamente lo habitual es que sea todo el tamaño de ese array. Como siempre, el último paso será cerrar ese fichero. Como ejemplo, vamos a partir de este último ejercicio que habíamos hecho, que era un copiador de ficheros que volcaba byte a byte la información de uno a otro, pero esta vez lo haremos usando bloques. En general, para manipulaciones de estas grandes, que no sean solo 1 o 2 bytes, sino todo el contenido de un fichero, trabajaremos siempre por bloques. Pues bien, en este caso lo que haríamos es decir, al igual que antes, que me interesa saber el tamaño. Una vez que sé ese tamaño, me podría preparar un array de bytes, que voy a llamar datos, y que sería un nuevo array de bytes con ese tamaño. Ahora ya podría usar la orden read. Aquí voy a ser optimista y dar por sentado que no va a haber ningún problema durante la lectura, con lo cual lo que haré es decir, de mi fichero de entrada, quiero leer, los datos van a ir a parar ese array que he llamado datos, van a empezar en la posición 0 y su tamaño va a coincidir con el del array, que a su vez es el tamaño del fichero. Y una vez que haya leído eso, voy a escribir en el fichero de salida esos mismos datos desde la posición 0 y con ese mismo tamaño. Ya podemos eliminar este for que ya no necesitamos, insisto, este planteamiento es más rápido que el del for, y ya podemos cerrar los dos ficheros. Ese sería el planteamiento alternativo. En realidad el planteamiento deseable si el fichero es grande. Una mejora posible es primero leer todo y luego guardar todo, es decir, no mantener los dos ficheros abiertos a la vez. Eso lo conseguiríamos diciendo, pues, en cuanto ya sé todo esto, el tamaño, directamente leo antes de abrir el fichero de salida. Y en cuanto ya he leído, ya puedo cerrar el fichero de entrada. Tendríamos un primer bloque lógico que equivale a toda la lectura de datos. Y en un segundo bloque lógico, abriríamos el fichero, volcaríamos los datos en él y cerraríamos el fichero. Este es un planteamiento alternativo que haremos con mucha frecuencia, que es separar las entradas de las salidas cuando no sea posible. Como ejercicio propuesto, en esta ocasión lo que vamos a hacer es un copiador similar a ese que he visto, pero en vez de volcar todo el fichero de golpe en un único array que tenga todo el tamaño del fichero, vamos a hacerlo de forma repetitiva, en varios bloques de tamaño 1K, de 1024 bytes. Hay al menos dos formas distintas de plantearlo, intenta conseguirlo.